los asistentes a este auditorio del alma mater de la Universidad Subcolombiana. No deja de ser conmovedor el que ustedes en su bondad y paciencia me hayan permitido compartir con ustedes algunas ideas que son producto del trabajo de hace tiempo en otros territorios, pero también de ahora que he tenido la oportunidad de venir a vivir directamente al departamento Huila y desde luego que a esta, que no dudo en mencionar, hermosa ciudad que hace parte de esas, digámosle, dos grandes paradigmas históricos que llamaron el Valle de las Tristezas o esa tierra de provisión. Hoy habito en el corregimiento del Tahuán, en la montaña, donde nace, como bien acaban de señalar, el río del Oro, pero en donde también hay algo maravilloso, algo que no hemos podido sentir ni apreciar en toda su intensidad, en toda su proporción, en todo su tamaño ecosistémico, ambiental, cultural, social, paisajístico. Es toda la expresión, digamos, artística de la naturaleza, el bosque de niebla. Neiva tiene un bosque de niebla único. Yo vengo de habitar en Bogotá y esa ciudad ya no lo tiene, como tampoco tiene río, como tan solo le quedan relictos de humedales. Creo que Neiva aún está a tiempo de unir esfuerzos entre autoridades municipales, ambientales y de salud, autoridades municipales y desde luego que las autoridades departamentales, aquí, y la ciudadanía, fundamental. Bien, luego de esta lúdica que se ha hecho hoy presente con toda su vitalidad, con toda su fuerza, con toda su emocionalidad, me ha correspondido de alguna manera hablar de la parte, podríamos decir, más dura. Y entonces, permítanme comenzar. Le he llamado a esta charla el río de la Magdalena entre soledades y vorágines, también trayendo a la memoria a nuestro José Eustacio Rivera, toda vez que es uno de los primeros hombres en sentir el territorio, en sentir la naturaleza, en poder entonces decir también que es parte de él. Es quizá el primero que busca reconciliarse con la naturaleza. Es un adelantado a su tiempo, es un disruptor. Y no hemos todavía encontrado el tamaño, la grandeza y la proyección histórica de José Eustacio Rivera. Él también en algún momento le canta al río de la Magdalena a través de sus diferentes expresiones narrativas y poéticas. Quizá no lo hemos leído bien, y quizá entonces sirva ahora el aniversario de la vorágine para encontrar la talla, la estatura que debe anidar en cada una de las neivanas y los neivanos a propósito de prospectar ese compromiso que nos llamaba la directora de la Fundación UNAUIL para hacer, digámosle, lo que se denominaba desde antigüedad en Grecia una homonoia, que se llama comunión de corazones. La homonoia era la comunión de corazones. Y entonces yo los invito a ello. Bien, sin más preámbulos, entonces, por eso también quise llamarle así a esta charla, entre soledades y vorágines. Es un río que ha transitado de sur a norte entre la soledad y la ausencia de los vacíos
al que lo hemos sometido a propósito de nuestra indiferencia. Y vorágines porque allí se debaten muchísimos conflictos. Allí hace presencia desde la indiferencia hasta la barbarie, producto de la guerra, del conflicto armado y de la lucha de intereses territoriales. Déjenme decirle entonces, antes de comenzar, que el territorio es un escenario donde se presentan lucha de poderes, lucha por la apropiación del territorio, lucha por la apropiación en lo específico de sus recursos naturales. Y eso determina entonces que sea un escenario entonces de contradicciones donde también se enfrentan diversas visiones, diversas miradas y en particular las del capital con toda su voracidad, en toda su proporción, en toda su desproporción y avaricia, y desde luego la mirada ausente que debe abogar por la sostenibilidad, por la conservación y la preservación de esos ecosistemas. Bien, en primer lugar debo decir entonces que el estado del río se debe, y ahí lo debemos ubicar, al modelo económico y a los modos de usar y de ocupar el suelo. Modelo económico depredador, extractivista, que tan solo observa, mira y entiende el río desde el punto de vista del interés económico y lo ha convertido y lo ha sometido a una mercancía. Es muy común escuchar, por ejemplo, las propuestas que brotan del sector público y del sector privado en términos, por ejemplo, revivamos la navegación en el río. Tiene más una carga económica, una carga de valor agregado económico que una, digámosle, concepción y una visión encaminada a la restauración, a la revitalización y desde luego a trabajar por adecuar y utilizar los diversos instrumentos de planificación encaminados entonces también a su desarrollo sostenible. Hagámonos una pregunta: ¿en dónde y cuándo articulamos instrumentos como por ejemplo los planes de ordenación de cuencas hidrográficas? ¿O lo integramos con el plan de ordenamiento territorial y entonces nos disponemos a dejar la correspondiente inversión pública a través del citado fiscal a partir de los planes de desarrollo desde los municipios, el departamento y la nación? Hacemos esa integración de instrumentos de planificación. Tú mencionabas ahora esto, pero hemos hecho ese ejercicio. Nos hemos puesto en la tarea cuidadosa, seria y responsable de la cual nos habla la Constitución Política en su contenido ambiental, a propósito de ser una carta ecológica. Hemos integrado la Ley 99 del 93 que nos da el marco jurídico para los efectos de la ordenación de las cuencas a través de los planes de ordenación de cuenca hidrográfica. La hemos integrado con la Ley 88 del 97 que nos habla de los planes de ordenamiento territorial, que nos dice y nos señala cuáles son las determinantes para esos efectos de zonificar y clasificar los usos del suelo. ¿Cómo estamos usando y cómo estamos ocupando el suelo? ¿Cuáles son las actividades que privilegiamos? Decimos, por ejemplo, que Neiva es el primer productor de tilapia, que es también importantísimo en la producción de energía hidroeléctrica. ¿A qué costos? ¿A qué costos? Hemos integrado entonces de manera adecuada esos instrumentos. Es la primera reflexión que les dejo a propósito de hacer toda una reflexión en punto a que si la primer impacto, como bien lo señaló uno de los expositores que me antecedió, que hace parte de Provida, fue el de la tala de las rondas del río Magdalena, es posible que sigamos desarrollando las mismas actividades o modo de ocupar y de usar a propósito entonces de las maderas que eran usadas para la cocción de alimentos y para otros usos a propósito de la ausencia de otros materiales o sustancias o elementos energéticos que ya pasaban a ser necesarios para la vida que se abría camino o la nueva forma de ocupar el suelo. Aquí se trajo, por ejemplo, la ganadería, una
forma extensiva, una forma de ocupar el suelo profundamente impactante. Se utiliza el río como recipiente de vertimientos de origen residual, urbano, industrial, agropecuario, industrial. Esas son formas entonces de ocupar, pero también a la vez de usar el suelo, que ahí tenemos a la vista lo que nos deja. En fin, entonces, no me quiero detener en lo que tiene que ver con la extensión del río, su importancia, la conocen ustedes de suficiencia. Lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, si lo olvidé decirlo, nací en Bogotá y allí le dimos la espalda al río Bogotá, y me preocupa que los neivanas y las neivanas, estando frente al río Magdalena, le volteen el cuerpo. Delicadísimo. Y además demos vuelta porque no sabemos qué hacer. Bien, bueno. Varios, digámosle, problemáticas he podido detectar que se ciernen sobre el río Magdalena como jinete apocalíptico y que de alguna manera me permiten decir con la venia de las funcionarias y los funcionarios de la CANA, que respeto muchísimo, que el río está muerto. El río está muerto. Nos va a tocar trabajar para recuperar o resucitar un cadáver e infundirle vida, pero está muerto. Y entonces, en primer lugar, hay problemas de deforestación desde el registro. Para asuntos como, por ejemplo, perdónenme, la producción de café ha afectado también sitios de especial importancia ecológica que hacen parte del río. Entre otras cosas, porque debo precisar, el río Magdalena no es el único problema, no es el hilo de agua, su ronda, su trayectoria. Es que tenemos que hacer un enfoque de cuenca hidrográfica. Es la cuenca sobre la cual el río camina, el río se desplaza, el río lleva su vida o lleva la muerte. Quisiéramos que llevara la vida. Entonces estamos hablando de la cuenca hidrográfica, y a lo que hay que ponerle cuidado no es tanto a salvar el río, el hilo, sino cómo atendemos a la restauración ecológica, a la sostenibilidad ambiental de la cuenca hidrográfica, de esos lugares donde se levanta el departamento, donde se levantan los municipios, desde el sur hasta la costa atlántica de su desembocadura. Pero hablemos de nuestro caso, de Huila y de Neiva particularmente. ¿Cómo hacemos para proteger, revitalizar y restaurar esa porción importantísima de la cuenca hidrográfica del río de la Magdalena, con todos sus afluentes, con todas sus quebradas, el río de las Ceibas, el río del Oro, el río Fortalecillas, en fin? Es sobre la cuenca que hay que trabajar, no es tan solo sobre el hilo. El hilo es un referente histórico, cultural, artístico, en fin, pero es sobre la cuenca sobre la que tenemos que empezar a trabajar, y hacia allá es invito a que miremos entonces el asunto relacionado con los determinantes ambientales, lo que tiene que ver con la cuenca hidrográfica. Me permite para aquí. Bueno, entonces, ya. Entonces, me parece que teniendo claro que la mirada es sobre la cuenca hidrográfica, entonces vamos a mirar también en principio de esa inquietud, es cómo hacer para integrar a las diferentes autoridades e integrar a su vez los instrumentos de planificación. Muchos no son amigos de la normativa jurídica, de las normas técnicas, pero son los instrumentos con que contamos. No hay otros para tratar de ordenar el territorio, ambiental y socialmente, culturalmente, en fin. Entonces, la deforestación, la ganadería, la agricultura, grandes problemas que se presentan y que es preciso entrar a mirar. Y no hay otra forma, como no sea
la determinante ambiental, que es una norma de superior jerarquía, ley 388, artículo 10, que nos remite al decreto 1640 del año 2012, en donde tenemos los instrumentos y entonces allí la autoridad cuenta con el conocimiento y la zonificación ecológico, ambiental y social de la cuenca hidrográfica, que le permite elaborar las determinantes ambientales para sentarse con el municipio y concertar en lo que tiene que ver con ellas, y la zonificación de los usos del suelo, la forma de ocupar y usar el suelo. No podemos seguir hablando de ser la primera potencia en pesca, ni la primera, ni el primer departamento productor de café, a costa de no saber usar y no saber ocupar los suelos, e ir en detrimento también de la sostenibilidad ambiental. Miren, a mí me da ya, no solo ya dolor, sino ira cuando veo a los turistas en los miradores del Quimbo tomándose fotos, haciendo poses, cuando no observan la tragedia que hay ahí. Allí hay una tragedia relacionada con el modo de usar, ocupar y aprovechar los recursos naturales, de aprovechar el río. Entonces, la producción de energía hidráulica, en lo que tiene que ver con el Quimbo y Bretaña, afectaron la soberanía alimentaria en primer lugar. Se sacrificaron más de 7.000 hectáreas de suelo fértil. Segundo, hubo desplazamiento de población, población dedicada a la actividad agrícola, también de pescadores artesanales y tradicionales, o incluso perseguidos y asesinados. No se les permite estar en sus lugares históricos, habituales, tradicionales, como la ronda del río, para vivir como población del río. Son las víctimas del modelo de ocupación, de uso del territorio, y ahora desde luego de quienes están interesados en no permitir su presencia allí, mientras que hay una protección para la actividad piscícola empresarial y se les dejó por fuera, no considerándoles incluso como parte afectada, para que por la vía de la compensación se hubieran impulsado proyectos productivos con ellos. Ahora se les trata no solo como desplazados, sino como delincuentes. A los pescadores tradicionales y artesanales, que son parte de la esencia del río, que son parte de la esencia del territorio. Delicadísimo. Desde luego, entonces, también se afectaron especies nativas, como el bocachico, la doncella, el licuro, y como van a ver ahora, inclusive hay un reciente estudio que muestra que el genoma del bocachico está a riesgo y a punto de desaparecer. Una especie emblemática. Entonces miren cómo el enfoque no es de solo el libro de agua, sino de la cuenca, porque miren toda la afectación tan enorme que esto genera, ese modo de ocupar y usar el suelo, ese modo de desconocer o de aplicar de manera incoherente y a veces inclusive de desconocer los instrumentos de planificación a los cuales me vengo refiriendo de manera muy breve, muy rápida. Para el caso, un ejemplo, la administración anterior dejó y perdió una oportunidad histórica de contar con un plan de ordenamiento territorial que permitiera superar el viejo y desueto Acuerdo 26 del año 2009, el que ha tenido que revivir por efectos de conceptos jurisprudenciales como el de reviviscencia de las normas jurídicas ante la ausencia o el vacío normativo, o la inexistencia de otras, más recientes. Y cuando nos fuimos a dar cuenta, no solo, incluso no pudieron concertar con la CAM, quien me parece, y debo resaltar eso en este momento, no logró llegar a acuerdos porque la propuesta del municipio no fue coherente, entre otras cosas, con un modelo sostenible del suelo en la ciudad negra. Y por lo mismo entonces declaró fallida la concertación. Esto tuvo que ir al Ministerio de Ambiente a regañadientes y todavía no sabemos la suerte y en qué terminó entonces la concertación, porque la ley 2039 de 2021 señala que fallida la concertación, las dirigencias deben ir al Ministerio para que resuelva el diferendo entre la autoridad municipal
y la autoridad ambiental, y también se lo pongo de presente para que hagan el correspondiente seguimiento. El señor personero que estaba acá le amerita y está en la tarea y en la obligación de hacerle seguimiento a ese trámite, en qué va a parar ese trámite, y a las autoridades de control, como la Procuraduría y la Contraloría. No sabemos que uno va a fallar en el ministerio, pero lo cierto es que me pareció responsable, y perdón, no es porque ustedes estén acá, yo a veces les señalo también algunas críticas, creo que me conocen más por eso, dirán, quién sabe, él no desayunó con alacrán, sino con iguana. Entonces, me parece que su posición desde el punto de vista jurídico y técnico fue la correcta. Le habíamos señalado en diversas oportunidades la inconveniencia de esa propuesta de fondo, y como nos vinimos a dar cuenta al final, que por fortuna esta administración acaba de resolver, y es que revoca un decreto que, mediante el cual pensaban aclarar el perímetro urbano. Cuando lo estudiamos nos dimos cuenta era que estaban ampliando el perímetro urbano en desconocimiento, entre otras cosas, de la posición correcta de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Entonces, de manera subrepticia, le querían, y perdonen la expresión, si soy grosero, meter el dedo a todas las neivanas y a los neivanos, reduciendo el plan de ordenamiento territorial a la simple ampliación de perímetros urbanos para beneficiar a unas cuantas casas constructoras acá en la ciudad. Esa es la realidad. Bien. Pero volviendo al tema, miren, el tema de la represa y el tema del Quimbo y de Betania es gravísimo. Se fragmentó el ecosistema, agua arriba y agua abajo. El río adolece hoy de muerte por carencia de oxígeno. No existen las condiciones mínimas desde el punto de vista biótico ni abiótico para la permanencia, digámosle, de vida, y en ese sentido se nota la carencia de oxígeno porque prevalece frente a normas de calidad de agua la presencia de otras sustancias químicas como por ejemplo fósforo en proporciones superiores a las que permite la norma de calidad de agua, la norma de calidad ambiental de las aguas. Como si fuera poco, a través de la licencia ambiental 599 del año 2009, desconociendo incluso lo que la Corte Constitucional dijo a través de la sentencia de 135 de 2013, se entregó la soberanía del río a una multinacional. A las áreas aledañas dentro de la calidad y la extensión del río no puede ingresar persona alguna diferente a las de la multinacional en él. No puede entrar. O sea, que el gobierno que otorgó esa licencia ambiental no solo contribuyó con un proyecto que ha generado tal impacto de orden socioecológico, ambiental, sino que además entrega la soberanía del río, siendo un bien público, artículo 63 de la Constitución Política. La primera vez que una licencia ambiental otorga la soberanía, cuando siempre debe conservarse la protección de las rotas, que es un bien de uso público y por lo tanto el dominio del manejo del Estado y administrado por las corporaciones autónomas regionales correspondientes de acuerdo a la Ley 99 del 93, pues la ANLA le otorgó la soberanía del río a una multinacional. No puede entrar neivano, ni neivana, ni colombiano alguno. Tan solo pueden tomar fotos en la carretera que engañan y ocultan lo que ocurre al interior. Bien, hay problemas entonces a propósito de la producción pesquera. Ustedes pueden ver, el ICA, mediante la resolución aquí, decretó una medida sanitaria desde junio del año pasado. No sabemos qué suerte han corrido eso. Ahí está. Pero la medida sanitaria, si ustedes la leen en su contenido, en su composición jurídico-técnica, establece prácticamente el rango de muerte del río y señala cómo se vienen afectando y se corre el riesgo de perder especies típicas, endémicas, nativas del río de la Magdalena. ¿Quién ha dicho algo de eso?
¿Dónde se ha dicho eso? ¿Dónde se ha discutido eso? ¿Dónde se le ha hecho algún comentario a eso de manera importante por los medios de comunicación, en otros medios? Pues bien, eso está pasando. Eso está ocurriendo. Bien. También hay un estudio de Entrópica y de Tensa, según los cuales no solo el boca chico está en riesgo de perder su genoma, sino también otras especies nativas. Les dejo el dato para que ustedes investiguen y puedan llegar a esa información que puede ser de gran utilidad también para su actividad. Bien. Hay también actividades extractivas de material de arrastre, minería ilegal de oro. Y ahí lo grave, además, es el uso de mercurio. Eso hay también, en la parte más al sur del río. Hay vertimientos urbanos en todos los municipios. De los municipios de Huila y de Neiva, tan solo 7 tienen planta de tratamiento de aguas residuales, el resto no. Neiva debería ser 1.735 litros por segundo de aguas residuales, no contamos con planta de tratamiento. El gobierno anterior la quería hacer, pero la ANA le reclama y rechazó, porque no cumplía con ninguno de los requisitos, incluso a propósito también de los señalamientos que le hizo la ANA en su momento. Y entre otras cosas, vuelvo al tipo, por solo curiosidad. Miren ustedes si ese proyecto fue incorporado o tenido en cuenta dentro de la zonificación de los planes de ordenación y manejo de la cuenca del río de la Magdalena. Pues no aparece. Ese proyecto es absolutamente ilegal desde el punto de vista del instrumento de ordenación de cuenca hidrográfica. De acuerdo con la zonificación, no está concebido el desarrollo de ese tipo de proyectos, de obras faraónicas. Y si consultamos los planes de ordenamiento territorial de los municipios, 7 municipios afectados, pues primero que todo, muchos de esos no tienen plan de ordenamiento territorial, cuando menos al día. Otros no tienen. Entonces tampoco están los planes de ordenamiento. Entonces uno dice, ¿cómo fue que hicieron el Timbo y cómo hicieron Betania? Bueno, Betania no entiende porque es antes de la ley 99, deben tener plan de manejo ambiental, el plan averigüe y la ANA no lo encuentra. Miren este desorden, miren esta, digámosle, abandono, descuido, por decirlo menos. Bueno, entonces los vertimientos urbanos, y desde luego, entonces, para finalizar, hay un gran problema en términos de ordenamiento de cuencas hidrográficas. Es una invitación a revisar este tema, a articular con los municipios, hacer llamados a los municipios, y me parece que al Ministerio de Ambiente en este momento, cuando el plan de desarrollo señala como estrategia fundamental ordenar el territorio alrededor del agua, pero yo no he visto cómo lo van a hacer. Ya se comunicaron, por ejemplo, la ministra del Ministerio para decir cómo es que van a articular esa determinante ambiental ahora de orden supranacional para articularla con los planes de ordenación de cuencas hidrográficas. Encuentro que allá en el Ministerio todavía están vacilando y algunos piensan que ese artículo echó para abajo los planes de ordenamiento de cuencas, cosa gravísima y preocupante, porque nos quedaríamos sin instrumento técnico para la ordenación mínima, gravísima, invito a la reflexión. Y más allá, ¿cómo van a articular los municipios los planes de ordenamiento territorial con los planes de desarrollo a propósito del inicio de las nuevas administraciones con la determinante de ordenar el territorio alrededor del agua? ¿Eso cómo es? ¿Cómo se hace? Pues eso cuando menos conlleva recurrir a los instrumentos, pero también a una gran movilización nacional, a una gran movilización desde los municipios por lograr aplicar toda la política de participación con decisión y concertación de los instrumentos de planificación para que los planes de cuenca, los planes de ordenamiento territorial, entonces cumplan también con un mandato constitucional y con un mandato legal, cual es el de la participación democrática de la ciudadanía concertada a través de los instrumentos que existen o de los medios de participación, como audiencias públicas, en fin. Eso no se ha hecho.
Y yo todavía no encuentro cómo lo van a hacer. Y ya llevamos año y medio de gobierno. Y ahí está escrito ordenar el territorio alrededor del agua. Debería llamarnos a preocupación. Debería llamarnos. Bien. Bueno. Ya lo dije, el papel de las corporaciones. Otro papel es el de Mejor Magdalena. Uno, por ejemplo, encuentra acá, si quiera patrocinar la cara, pero ¿dónde está por Magdalena? Para jugarle la nariz, pero ¿dónde está por Magdalena? ¿Qué está haciendo por Magdalena? Es el responsable por vía constitucional de la vía del río, pero no solo de la vía del río, les digo, de la cuenca hidrográfica del río de la Magdalena. No es del hilito de agua, es de la cuenca. Bien, ya he mencionado los graves efectos que trajo también esa fragmentación del ecosistema de cuenca. Es muy importante que en esos contextos entonces entendamos que el problema no es solo de la parte hidráulica o del caudal que comporta una fuente, sino también de la hidrología del río. Entonces, esto visto en términos de la hidrología es cómo interactúa los elementos, digámosle, naturales, la biodiversidad, también con la presencia humana y con entonces las formas de usar y ocupar el suelo a propósito de las actividades económicas, sociales y, en fin, del modelo de desarrollo económico y social que se adopte para el departamento y que desde luego se adopte en el municipio. Pero ¿para dónde vamos cuando no tenemos plan de ordenamiento territorial que guía? Es la carta de navegación que guía entonces también lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la armonía entre suelos de producción, suelo urbano, suelo rural y suelo de protección, tanto el suelo urbano como el suelo rural. Aquí hay un gran conflicto en Neiva y en buena parte del departamento, ustedes lo saben. En las quemas nomás encontramos un libro, Ley Segunda de 59, en donde hay conflicto entre tendencias de uso del suelo agropecuario y desde luego que lo que manda la norma, que es establecer zonas de reserva forestal productoras, que son la máxima categoría de protección del territorio. Pero hay conflicto entre la comunidad campesina, la economía campesina, con también nuestro propósito de conservar, de proteger las cuencas o las subcuencas y los campos de cuenca. Depende la mirada y la localización, en fin. Bien. Creo que les dejo esas reflexiones para que podamos atender a ellas, podamos mirar cómo hacemos para participar en los procesos de ordenamiento de la cuenca, en los procesos de ordenamiento territorial. Yo, por ejemplo, ya me hice parte del Consejo Consultivo del Corregimiento del Caguán para trabajar con las comunidades a propósito de la propuesta de plan de desarrollo. Y lo que uno nota es que la comunidad ya percibe el territorio, que lo siente, que se preocupa por los elementos de la biodiversidad, por el ecosistema, de manera muy sencilla, pero ya se preocupa. Por ejemplo, en esta coyuntura hay una gran preocupación por la presencia de actividad encaminada a la exploración a través de un proceso de licenciamiento por parte de la multinacional Parex del bloque PSN 13. Hay mucha preocupación, y yo diría no solo preocupación, hay rechazo a la actividad sísmica y de licenciamiento ambiental. Pero también me pregunto, ¿dónde está la concentración del municipio con el gobierno nacional, con la Autoridad Nacional Minera, para establecer si es posible o no la exploración y la actividad de producción petrolera en Neiva, en los corregimientos que están o van a ser afectados? Eso debe quedar en los planes de ordenamiento. Y la Corte Constitucional, de alguna manera, para resolver el problema, dijo a través de la sentencia de unificación que era necesario que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ramo y los municipios, por vía del respeto de la autonomía que la Constitución les confiere, que concertaran lo referente a la viabilidad, no, o sí, en fin, o las formas de zonificar el territorio y de permitir entonces el que quedara contemplada la actividad extractiva, en este caso petrolera. ¿Eso dónde está? ¿En qué POT está? ¿En qué plan de ordenamiento está? ¿Eso cómo juega con el ordenar el territorio alrededor del agua? ¿Y cómo juega con el plan de desarrollo de Neiva? Para que nos preocupemos solo de este municipio, para hablar solo de eso.
Bien, yo les dejo esa inquietud. Muchísimas gracias por haberme escuchado y si abuso de su paciencia, permítame terminar con algo que he captado en el territorio donde vivo, en el Caguán, y es ese bosque de niebla, y pues la verdad que me ha sensibilizado y entonces también he escrito algo y quisiera, por lo menos por ahora, terminar este encuentro con ustedes compartiendo también estos versos. Se llama Bosque de Niebla Blanca. Desplazándose al vuelo sobre la boreal aurora, la lluvia blanca posa su lechoso cuerpo batiendo sus largas alas de garza blanca a la sombra del maitín blanco oscuro y la silueta lumínica de la blanca luna que estira su nocturnal sonrisa bajando bocadillas de la nube blanca, escurriendo su carita de muchacha blanca, urdida por un puñado celeste de junco blanco, al vaivén del tiempo que se desliza compasado por un enjambre de pinceles blancos. Amanecer lluvioso, níveo de nubes blancas, desplazándose en el infinito del antiguo batir de sábanas blancas, alojándose al cobijo del bosque de niebla blanca, acariciando la mañana como el blanco beso de rocío aéreo, delineando húmedos puntitos blancos, sabor a escarcha blanca de niebla blanca. La madre monte, toda vestida de blanco, amaneció bailando con el largo cielo huyendo, soberana entre los blancos cerros carbaneros, a guisa de pentagramas blancos, tejiendo blancas de notas musicales en punta de rajaleñas blancos, sonando al tintín de pocillos blancos que se destilan al sorbo de blancas estelas blancas. La madre monte volando balona, como ave blanca sobre el techo blanco del bosque de niebla blanca, teje cabriolas al baile blanco de su piel, tejiendo con sus dedos blancos, a toque de musicales hilados a punta del blanco encanto de sus vernáculos colores blancos. Retoñan los vecindarios al bosque de niebla blanca, al son de bailarines blancos que danzan entre las blancas cuerdas de sus blancos violines tocados por una blanca masa de aves blancas que se deslizan entre los blancos vientos, tejidos por una blanca banda de dedos blancos. Muchísimas gracias.